Hola, Muadicto. Siguiendo con la línea de videos explicativos, hoy te voy a explicar qué son los tiles, su relación con el AOE, con el helper y con el splash. Como siempre, te recomiendo revisar los videos de mi canal, ya que en este video emplearé términos ya explicados anteriormente. Sin más que decir, vamos con el video. Tal como te mencioné en la intro del video, voy a explicarte lo que son los tiles y como es costumbre en mi canal, intentaré hacerlo de la forma más simple. Considero que esta información es muy importante ya que he visto contenido en donde emplean incorrectamente el término AOE, no son claros en qué cosa es el splash y no llegan del todo a explicar cómo funciona el Helper Plus. Así que vamos a revisar estos temas y enlazarlos para que tengas en claro las definiciones y sigas mejorando en el juego. Tiles. Si recién empiezas en el mundo del gaming con el Moonline, quizás la primera vez que has escuchado o leído este término es en el árbol 400 en las habilidades de algunos personajes en la rama roja. Y es que tiles es un vocablo en inglés que significa losas, y estas forman parte de la cuadrícula de los mapas del juego. Quizás es un poco difícil establecer o imaginar la cuadrícula ya que el juego está en perspectiva isométrica, pero más o menos sería algo así. En todo caso no necesitas usar tanto tu imaginación ya que esta cuadrícula sí la puedes ver, y para eso debes dirigirte al mapa de Dungeon. Incluso la cuadrícula se encuentra aún más definida en Deep Dungeon. Si alguna vez quisiste ubicar dónde es arriba, abajo, izquierda o derecha en un mapa, te muestro la orientación correcta según el comportamiento de las coordenadas. Toma en cuenta que las coordenadas 00 no se encuentran en el centro de los mapas, más bien se encuentran en la esquina superior izquierda. Esta cuadrícula está configurada para tener siempre coordenadas positivas y esto estoy seguro lo hicieron así para evitar algún bug o algún procesamiento adicional. Y es que el juego ha sido configurado sobre una arquitectura lógica antigua, siempre con el objetivo de reducir recursos. Pero esto ha limitado mucho el juego respecto a texturas, modelados y alguna que otra mecánica del juego. Pero bueno, así es el juego y así nos gusta. Entonces podemos concluir que cada tile es una coordenada cartesiana que está dispuesta de forma isométrica y con el eje Y invertido, tal como te lo muestro. Me tomé el tiempo de buscar las esquinas en casi todos los mapas para calcular su dimensión y luego de esa exhaustiva tarea, resulta que los mapas más grandes tienen como máximo 250 por 250 tiles. Y los mapas más pequeños tienen 15 por 20 tiles, que son los mapas del maze, y es que las coordenadas de inicio en cada sección del maze siempre corresponden a la misma área. De esta forma se deduce que las secciones no están en un mismo mapa, sino que son minimapas que se convocan proceduralmente. Si deseas que te explique cómo funcionan ciertas mecánicas procedurales en el juego, déjamelo saber en los comentarios. Podríamos decir entonces que el juego está configurado como un tablero de ajedrez y que algunas colisiones de los personajes o ítems no han sido respetadas. Y es que hacer una colisión para cada elemento requeriría demasiado trabajo, además de un alto recurso del procesador para respetar cada uno de estos. También debes recordar que tal como te expliqué en mi video desmintiendo trucos de éxito, lo que vemos solo es una interpretación de los códigos que emitimos y recibimos del servidor. Por eso es que ocurren este tipo de cosas. Conocer sobre los tiles es importante porque nos permite entender algunas mecánicas del juego como el attack range y aplicaciones de ciertas habilidades como el summon o el teleport. Range. Si bien esto refiere al rango de aplicación, es importante tener en claro cómo funciona, y es que el rango es propiamente la cantidad de tiles que tiene el alcance de un determinado ataque, que puede ser un ataque normal o una skill, ya que como sabes cada skill tiene un rango de aplicación que lo puedes ver aquí. Incluso algunos rangos pueden ser aumentados con determinados buffs en ciertos personajes. Y para que sea efectivo el ataque, este tiene que lanzarse en el instante en donde el enemigo se encuentra a un alcance que no supere la cantidad de tiles que tiene de rango de ataque tu skill. De lo contrario, tu personaje deberá moverse para acercarse a la distancia establecida y asestar el hit. Esto, como toda programación en videojuegos, tiene errores. Por ejemplo, el Cyclone Skill tiene un rango 2 pero actúa como si tuviera rango 3. Aprovecho en darte un dato sobre Lightning Strike, relacionado a los tiles. Cuando usas el Lightning contra un enemigo, su movimiento se ve algo raro y esto se debe a dos factores. Primero, que el enemigo por configuración del juego buscará siempre estar en un tile. Y segundo, el efecto cambia de acuerdo a la distancia en que le aplicas el skill. Así que si el enemigo está entre rango 1 o 2, el movimiento será solo de un tile. Mientras que si se encuentra a más tiles de distancia, el movimiento será de 2 a 3 tiles.
Por lo que si deseas volver loco a un enemigo con este skill, lo mejor es atacar desde lo más lejos posible. Todo esto se debe a que si el efecto a 2 tiles de distancia fuera de 3 tiles, podrías jalar al enemigo a tu propio tile, y eso no es posible de acuerdo con lo que te voy a explicar más adelante en el video, así que te recomiendo verlo hasta el final. Pero, ¿qué pasa cuando el AoE del ataque rodea al personaje? Y aquí vamos a detenernos moadicto porque hay que definir bien qué es el AoE, y el AoE son las siglas de Area of Effect, es decir, área de efecto. Así que el término de personaje AoE no es correcto, pero sí podríamos decir que un skill tiene más AoE que otro, y te explico por qué. Un ataque como el Falling Slash tiene una afectación lineal a un solo enemigo, y al ser lineal, pues por geometría simple no tiene área. Por el contrario, skills como el Twisting Slash o el Evil Spirit sí tienen áreas de afectación, siendo la del Evil Spirit mucho mayor a la del Twisting Slash. Cualquier figura geométrica cerrada en un mismo plano tiene área, y aquí es donde inicia otra contradicción en el juego. Y es que si hablamos de un rango de ataque y de un área de efecto, lo primero que se nos viene a la mente es un círculo rodeando al personaje. Y esto es correcto en teoría, pero recordemos que tal como te expliqué al inicio del video, el modo online está configurado en cuadrículas, entonces no es posible establecer un círculo conformado con cuadrados, salvo con una proyección matemática que no es tema del video. Debido a esto es que la supuesta circunferencia que establece el rango de ataque tiene esta forma en la cuadrícula. Justo por eso es que en skills que solo dañan a un enemigo, a veces tu personaje cuando está encendido el helper se mueve para acercarse o no lo ataca, y es que dependiendo del rango de ataque, el hipotético círculo crece. Aquí podemos ver el rango de ataque de un tile, siendo la C la posición de tu personaje, los círculos verdes los tiles en donde se aplica tu ataque y las X rojas los tiles que no se encuentran en el rango de ataque y por ende no se aplica algún hit. Aquí vemos la distribución para un rango de 2 tiles, para un rango de 3 tiles y así va ampliándose hasta lograr los 8 tiles de rango, que viene a ser el máximo rango de aplicación del juego. Ahora bien, si somos más técnicos, el AoE no solo es en ataques, también se aplica en buff y debuff. Por ejemplo, los buffs que te brinda la EE y la SM son puntuales para cada miembro de tu party, y por ende no tienen AoE. Caso contrario, los buffs del DL y del EBM son AoE con un alcance de 7 tiles. Recuerda que en mi video de la comparativa de una EE con un EBM te brindo más detalles de esos buffs y cómo mejorarlos en cada árbol, habilidad por habilidad. Para el caso de los debuff, como por ejemplo el Bleeding, su AoE puede aumentarse en el árbol 800, algo que también es mencionado en mis videos de ese árbol. Toma en cuenta que el máximo AoE de los debuff son 7 tiles. Para complementar la información que te he brindado hasta esta parte del video, hay que tomar en cuenta que la habilidad de Teleport también respeta el alcance de tiles, mientras que la del Summon, que hace el DL, tiene cierta particularidad, y para eso vamos a revisar cómo funciona. El Summon, como ya sabes, no es otra cosa que la habilidad que tiene un DL con suficiente command para convocar a los miembros de su party, es decir, los jala a su posición, pero obviamente no los convoca a todos en el mismo tile donde activó este skill. De seguro alguna vez te has preguntado por qué cuando haces Summon no es inmediato como en el caso del Teleport, y por qué se demora 5 segundos de los cuales no puedes moverte, y aquí está tu amigo Sator para explicártelo. Para esto vamos a basarnos en cómo funciona el Teleport y así vamos avanzando en la teoría. Tal como te he explicado, los mapas están configurados como cuadrículas, y tal como te expliqué en el video de Desmintiendo Trucos de Éxito, todos los objetos, bichos y personajes son un código. Entonces, cada vez que vas a lanzar el Teleport a una ubicación, el juego verifica tu destino evaluando si hay o no un código presente. Si es un personaje, bicho o un objeto del mapa, este tile en la verificación arroja un false. Y si es un sprite de un drop, un moon o algún objeto donde puedas pararte, arroja un true. Y de esta forma, si la evaluación arroja un true, se procede con la teletransportación. De lo contrario, por más que insistas con el clic derecho o lo mantengas presionado, este traslado no se realizará. Ahora sí podemos ajustar esta teoría para comprender el Summon, y es que en los 5 segundos que demora el juego, lo que hace es darles un orden de aparición a cada miembro con un alcance de 7 tiles. Para el primer miembro en la lista hace una evaluación True o False y le asigna un espacio. Para el segundo miembro hace la misma evaluación considerando al primero como False y le asigna un espacio. Así sucesivamente hasta asignarles un espacio a todos los miembros convocados, previendo que estos no aparezcan fuera del límite del mapa, encima de otro jugador, de un bicho o de algún objeto del mapa. Justo por eso es que como requisito tu personaje no debe moverse a otro tile mientras es convocado, porque de moverte se haría más complejo el análisis y habría que hacer más procesos de evaluación, retardando mucho más la convocatoria.
A pesar de lo anterior existe algo que no se configuró bien, y es que si bien no puedes caminar a otros tiles mientras eres convocado, sí puedes usar el teleport, y si bien te logra convocar, puedes generar algún tipo de bug y perjudicarte de alguna forma, así que ten cuidado con eso. Otro problema que existe es que debido a la evaluación que te expliqué de True False, existen mapas como Dungeon que tienen zonas divididas por un muro. Entonces, al hacer la evaluación de los tiles, el juego obviamente toma como false los tiles del muro, pero como el área al otro lado del muro puede contener tiles true, pues es probable que tu personaje sea convocado al otro lado del muro, ya que como dije antes, el Summon tiene un AOE de 7 tiles. No hay que dejar pasar por alto que los portales tienen colisiones que están configuradas como triggers que al contacto con las mismas te transportan a otro tile ya predeterminado o aleatorio, dependiendo de la mecánica del juego. También es importante mencionar que esta evaluación de True y False se hace cada vez que logueas a tu personaje, haces warp o respawn en alguna safe zone. En las épocas de oro del GMO se creía que colocando en el mismo tile dos o más personajes mediante algún glitch, los personajes que no atacaban no recibían daño, y esto en realidad sí ocurría, pero solo en las primeras temporadas. Cuando salió el Helper hace ya varias temporadas esto se corrigió, ya que el Helper usa información de las coordenadas de los tiles para ubicar a los personajes. Entonces, en estas últimas temporadas, así logres colocar varios personajes en un mismo tile, todos pueden recibir daño así sean personajes de support, mochila o parásitos. Con todo lo que te he explicado hasta esta parte del video, podemos deducir cómo funciona el Helper y el Helper Plus. Helper. Aquí no vamos a revisar la mejor configuración de un Helper, vamos a revisar la relación que tienen tres de sus interfaces con los tiles y los conceptos antes explicados. Y es que el Helper tiene la interfase de Attack Range, la de Acquisition y la de Party. Attack Range. El Attack Range no es otra cosa que la cantidad de tiles en los que tu personaje busca enemigos. No se debe confundir con el rango de aplicación del skill, ya que por ejemplo si tu skill tiene un rango de aplicación de 5 tiles y tienes configurado el Attack Range del Helper en 7 tiles, tu personaje tendrá que moverse 2 tiles para poder concretar el ataque. Y si además tienes configurado el Original Position en 0 segundos, puedes hacer que el personaje se mueva continuamente intentando atacar y regresar a su posición inicial, por lo que te recomiendo configurar el Attack Range con el mismo alcance de tiles del rango de aplicación de tu skill, manteniendo a tu personaje en un mismo tile todo el tiempo. Aquí también es importante comentar que cada vez que cambias el Attack Range del Helper, sobre el suelo se dibuja el alcance de forma circular. Pero ya sabemos que esto solo es una referencia y que la aplicación se lleva de acuerdo a lo que te mostré hace unos minutos. No olvides que existen personajes que tienen ciertas peculiaridades respecto a la AOE de sus skills, tal como el Spear Storm del White Wizard, que tiene rango de aplicación de 6 tiles, pero sus hits alcanzan un rango de 7 tiles. Es decir, se activa a 6 tiles, pero el AOE de ese skill es de 7 tiles. De todas formas, en base a la teoría que ya te expliqué, para que tu White Wizard no se mueva, debes dejarlo con Attack Range de 6 tiles en el Helper. Acquisition. El rango de Acquisition no tiene más explicación que ser el rango de AOE con el que tu personaje recoge ítems, joyas o Zen, dependiendo de qué ítems has configurado para que los recoja. Toma en cuenta que a pesar de que no se encuentre en esta pestaña del Helper, el personaje regresará a su posición si es que activaste el Original Position en la pestaña de Battle Settings. Party. Algunos personajes tienen buff que son puntuales a cada miembro de un party, y por eso tienen una interfase en el Helper, que permite configurar el alcance de la aplicación del buff como si se tratara de un ataque. Toma en cuenta que el máximo alcance de un buff de aplicación puntual es de 6 tiles, por lo que si configuras un alcance de 8 tiles y el miembro del party se encuentra a esa distancia, tu personaje support se acercará para aplicar el buff. Toma en cuenta esto último para posicionar bien tus personajes y no poner en riesgo alguno de los supports. Tal como expliqué hace algunos minutos, existen buffs que tienen AOE y estos no necesitan configuración de esta interfase ya que tienen un alcance de 7 tiles. Helper Plus. Usando todo lo explicado, podemos concluir que el Helper Plus funciona de la siguiente manera. Una vez que has escogido el mapa y el tipo de spot, el juego hace una comprobación de todos los tiles que conforman los spots posibles para ver si encuentra, mediante comprobación True-False, la presencia de algún otro jugador. En caso no encuentre ninguno, inicia el recorrido hasta este spot y en caso se encuentre ocupado, pues el proceso se cancela. Antes de llegar al spot, el Helper Plus hace una evaluación en los últimos tiles para evitar pararte sobre un bicho u objeto. En caso estés llevando a los miembros del party, en el último tramo, antes de ingresar al spot, hará la misma evaluación que se hace en el Summon,
para ubicar a los miembros de forma aleatoria, pero en forma ordenada. Obviamente todos estos procesos de evaluación y acción son tan rápidos que ni te percatas. Splash. Antes de explicarte cómo funciona el Splash, debes tomar en cuenta que no todos los skills tienen Splash, y que este efecto se aplica en PvM y en PvP. Así que si dominas la teoría del rango de ataque, del alcance de su debuff y del uso del helper, puedes sacarle provecho a tu personaje en los dos ámbitos. Para que entiendas cómo funciona el Splash, lo más fácil es que imagines que tu personaje es el router de internet de tu casa y que el enemigo es un repetidor. Y antes que te alteres muy adicto, te voy a explicar por qué empleo esta analogía. Y es que al igual que el repetidor multiplica la señal de internet a los equipos usuarios, el enemigo que recibe tu ataque multiplica el proceso del hit a los enemigos que se encuentran cerca. Y en ambos casos, si bien es el mismo flujo, la velocidad baja. Para el caso del repetidor, al amplificar la señal se afecta la frecuencia, y si bien la intensidad puede mantenerse alta, la velocidad de internet baja. En el caso del Splash, la frecuencia de hits también baja, y esto se debe a que, una vez hayas concretado un hit en el primer enemigo, se procesa otro hit al enemigo que se encuentra cerca. Obviamente estos procesos de cálculo son sumamente rápidos, pero no son en simultáneo. Un cálculo ocurre para activar al otro. Por eso, si bien los hits pueden ser similares en intensidad, brindas menos hits al enemigo que ha recibido el Splash. Ojo que tienes que haber concretado un hit en el primer objetivo para que ocurra el Splash. Si aún no te queda claro esto, es porque no viste mi video de Damage y Hits, en donde explico muy bien qué es un hit, cómo se genera respecto a tu damage y los tipos de hit que existen. Adicionando al anterior, el Splash tiene un rango de funcionamiento que es el siguiente. De esta forma, el rango de ataque de tu skill más el rango del Splash siempre es como máximo 6 tiles. Para la mayoría de jugadores los hits que estás viendo serían por el AOE del skill, pero los moadictos que revisan mis videos y que han prestado atención hasta esta parte del video logran identificar cuáles son hits y cuáles son hits generados por el Splash del skill. Hasta aquí el video moadicto. Recuerda complementar toda esta teoría con mis demás videos explicativos y así ganar los conocimientos suficientes para no frustrarte y seguir creciendo en el Mu Online. Recuerda que aquí debajo tienes la caja de comentarios para que me dejes saber tu opinión sobre este video y me brindes sugerencias de más contenido. Aún no te vayas, que se vienen los agradecimientos especiales. Aquí te dejo un par de videos que de seguro te servirán. Gracias por ver mi contenido Mu Adicto, se despide tu amigo Sator.